Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Oppo Reno 5 Pro 5G. Un nuevo terminal que, si bien ya se presentaba hace tiempo en China, es decir, toda la versión Reno 5, la serie de Reno 5, ya la conocíamos hace tiempo. Y es más, aquí en el canal hablamos del Oppo Reno 5 5G, un terminal que la verdad me dejó muy buen gusto. Pero hoy venimos a hablar de su versión Pro, una versión un poco mejorada, que también se presentó al mismo tiempo, pero es que este Oppo Reno, mejor dicho, esta serie 5 va a ser presentada el próximo 14 de enero en la India, con lo cual todo lo que suele llegar a la India da el salto a Europa en poco tiempo. Vamos a hablar de esta versión Pro porque me parece interesante varias cosas a criticar y otras cosas a mejorar y otras cosas que están muy bien. Comenzando por su diseño, donde aquí es donde siempre hay más críticas, y es que de la versión normal a la Pro y la versión 4G al 5G no hay casi cambio. Es más, de la Reno 4 a la Reno 5 tampoco es que haya gran cambio. Esto se puede ver a que es verdad que el diseño del Reno 4 funcionó y a veces se repite el diseño. No es calcado, no es igual, pero sí que es verdad que es muy parecido. Esto lo hemos visto en otras marcas, es decir, iPhone lo ha hecho durante la serie 6, el 7, el 8, etc., ¿no? Yo soy de esas personas que no le gusta repetir diseños, es decir, por ejemplo, que del Mi 10 al Mi 11 haya un cambio radical, me gusta. O que del S20 al S21 haya un cambio, me gusta. Eso de repetir diseño no soy muy fan, pero a gusto colores. Como vemos, el diseño, como digo, es parecido al Reno 4, pero es calcado al Reno 5, es decir, de la versión normal a la versión Pro no cambia absolutamente nada en diseño. Comenzando por su ficha técnica, empezando por su pantalla, tenemos un panel AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Oppo es una de esas marcas que hasta en un móvil de 140 € es capaz de ponerte una tasa de refresco de 90 Hz. Con lo cual me hubiera gustado que en un gama alta hubiéramos visto una tasa de refresco igual 120 Hz. Hubiera estado bien, pero la verdad es que está muy bien. Tenemos un panel AMOLED, no esperábamos menos, un buen tamaño, buena resolución. Igual al ser la versión Pro, una resolución 2K no hubiera estado nada mal, pero sí que es verdad que al ser una versión Pro me hubiera gustado ver, en vez de 90, 120 hubiera estado genial, la verdad. Pero bueno, tenemos esos 90 Hz y está muy bien. En tema de procesador había dos opciones, Snapdragon o Mediatek, y en este caso han tirado por Mediatek. Y últimamente los fabricantes, verdad, que se están balanceando más por Mediatek, ya sea porque sus procesadores técnicamente son un poco más baratos, o bien porque, bueno, al fin y al cabo no tanto Snapdragon, también existe Mediatek, ¿no? Han decidido tirar por el Mediatek Dimensity 1000 Plus, un procesador muy potente para la gama alta, está hecho básicamente para la gama alta, y en este caso hablamos, como digo, de un gama alta. Un procesador que nos dará obviamente conectividad 5G, tanto en redes SA como en NSA, y también nos dará muchísima potencia bruta. En tema de memoria RAM y almacenamiento interno tenemos dos versiones muy bien, la verdad muy bien equipado. Tenemos 8 y 12 GB de RAM, 128 y 256 GB de almacenamiento interno. Está muy completo. Yo normalmente suelo criticar si a lo mejor hay poca RAM o poca memoria de almacenamiento interno, pero en este caso está perfecto, es decir, tenemos suficiente RAM y suficiente memoria de almacenamiento interno. De todas formas, es ampliable mediante tarjetas microSD, con lo cual espacio vamos a tener de sobra. En tema de su apartado fotográfico, es verdad que aquí suele repetir bastante y no hay un gran cambio, no hay un gran salto, pero aún así tenemos muy buen apartado fotográfico. Contamos con un sensor principal de 64 megapíxeles, había dos opciones, 64 y 48, han apostado por el más alto. Tenemos el sensor de Sony de 64 megapíxeles, como hemos visto a lo largo de este año, le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles, una lente macro de 2 y una lente de retrato, o también sensor TOF, como lo quieras llamar, de otros 2 megapíxeles. Como vemos, en el apartado fotográfico está muy completo. Para tener una opinión más sincera o más cegada tendremos que probar el terminal, pero desde sus características vemos que es un buen terminal a nivel fotográfico. En tema de su cámara selfie contamos con una única cámara selfie de 32 megapíxeles y eso está bastante bien. Si pasamos a su apartado de la batería, donde tenemos una batería de 4350 mAh, muy bien, la verdad que muy completa, es decir, no necesitamos más, y además en su carga rápida le acompañan 65 vatios. Es verdad que hay gente que puede criticar que 4350 se puede quedar algo corto, es verdad, pero sí que digo siempre que hay que hacer un equilibrio. ¿Cuánta batería tenemos y cuánta carga rápida tenemos? En este caso, es verdad que la batería nos echa un poco para abajo, pero luego vemos que tiene 65 vatios de carga rápida. Por cierto, cargador incluido en la caja, por si alguien se decía no lo van a incluir, está incluido en la caja. Pero bien, como vemos, haciendo un balance, esos 65 vatios hacen que suba un poco, porque, vale, es verdad que no tenemos 5000 o 6000 mAh como en otros terminales, pero tenemos esos 65 vatios que van a hacer que carguemos el teléfono en muy poco tiempo, con lo cual, buena batería, podría ser un poco más, igual 4500 hubiera estado perfecto, pero con 65 vatios va perfecto. En tema de cosas que añadir, obviamente contamos con 5G, Wi-Fi, Bluetooth, contamos con NFC, con lo cual el teléfono está muy completo. Bueno, obviamente contamos con USB tipo C y jack de audio, que no se me olvide mencionarlo.
Como vemos, un teléfono muy completo, pero respecto a su versión normal no es que haya grandes cambios, por así decirlo. Es decir, me hubiera gustado que esto pasa muchas veces, y esto ya lo hablamos en el Oppo Reno 4 y 4 Pro. Me acuerdo perfectamente de ese vídeo que hablaba de eso, de que el salto de la versión normal a la versión Pro, yo decía en el título que no es Pro básicamente porque la diferencia era tan poca que tirar por el Oppo Reno 4 Pro o por la versión normal casi que no había grandes diferencias. Es decir, y sí que es verdad que entre precios había diferencias, pero entre características había, pero no grandes como para decir, oye, me cambia el Pro porque es mucho mejor. No había tanto. En este caso es verdad que entre la versión normal y la versión Pro no es que haya grandes cambios. Es verdad que hay una versión Pro Plus, en la que ya hemos hablado en nuestra cuenta de Instagram, que la verdad sí, eso sí está mucho mejor, mejora muchísimo la verdad. Pero entre la versión normal y la versión Pro no hay grandes cambios. Eso por una parte es malo, es verdad, porque para la gente que quiere ir a por una versión normal o la Pro va a ser difícil elegir, pero es verdad que es bueno porque tampoco es que dé un gran salto y así el precio no se verá tan elevado. Hablando de precio, contamos con un precio base al cambio de lo que se ha presentado, es decir, de rupias directas. Bueno, en este caso no serían rupias, serían yuanes, pero de yuanes a euros directos 429 en la versión de 8 y 128. Probablemente cuando llegue, es decir, cuando se presente en la India tengamos los precios en rupias, sea un poco más cercano a los euros y ahí ya podamos saber. Hay gente que dice llegará por los 500, otros por los 600, no puedo decir un precio fijo porque no se sabe hasta que llegue aquí. Como digo, no tardará mucho en llegar, normalmente las cosas que se presentan en la India dan el salto rápido a Europa, es verdad que rápido puedo hablar de un mes o dos, pero no tardará mucho. Y hay una cosa que me gustaría preguntarte, y es que si te hubiera gustado ver una versión del Oppo Reno 5 con el Snapdragon 888. Porque es verdad que en ninguna de sus tres versiones, la normal, la Pro y la Pro Plus, vemos este nuevo procesador de Qualcomm. Con lo cual te lanzo esa pregunta. ¿Te hubiera gustado ver el procesador, el nuevo Snapdragon, el 888, en algún terminal de este Oppo Reno? Esa pregunta déjamela abajo en los comentarios. A mí personalmente sí me hubiera gustado porque así hubiera sido un terminal primero de Oppo en incorporar este procesador, pero a gustos colores. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verme y ¡adiós!